Eh, bueno, muchachos, creo que cumpliendo ya el momento de espera de los 10 minutos, vamos a continuar con el tema. Si más no me equivoco, Debbie me envió aquí el tema que estamos llevando, que sería distribución, ¿no? Y tenemos el inciso, un momentito, por favor. Ya. Bien. En este tema tenemos los subtítulos, ¿no? Ya hemos realizado lo que son las distribuciones de varianzas la semana pasada. Ahora vamos a llevar lo que sería la ley de los grandes números. De los grandes números. Bueno, haciendo un pantallazo así rapidito la ley de los grandes números para poder entender, nos explica que es una teoría probabilística, ¿no? En sí, este término es utilizado más que todo engloba varios teoremas. Más o menos, estos nos van a ayudar a describir el comportamiento. Recording in progress. Bueno, estamos continuando con el tema de distribuciones muestrales, ¿no? Hemos desarrollado la semana pasada lo que sería distribución de varianza y de proporciones, lo vamos a llevar la siguiente semana. Y ahora vamos a llevar lo que sería la ley de los grandes números. Para poder entender bien o un poquito mejor qué es esto de los grandes números, vamos a decir que los grandes números en sí, se podría decir que es un término probabilístico, ¿no? Este término es un término más o menos genérico que se podría llamar ley de los grandes números, que básicamente nos va a ayudar a describir todo comportamiento que tengamos de un promedio de una asociación de variables, ¿no? Las variables ustedes saben que nosotros las podemos identificar, ya pueden ser cantidad de horas, cantidad de materia prima, puede ser de acuerdo al estudio que vayamos realizando, esas van a ser nuestras variables. ¿Y qué es lo que va a hacer los grandes números? Describir el comportamiento del promedio de esas variables que nosotros vamos a observar en una determinada muestra que tengamos, ¿no? Entonces, conforme a esto, nos va a ayudar la ley de los grandes números, nos va a ayudar a aumentar el número de ensayos, ¿no? Bueno, muchachos, ¿me escuchan bien, no? Sí, aquí se te escucha normal. Muy bien. Entonces, para explicarles de forma un poco más gráfica, un ratito. Básicamente, la ley de los grandes números nos va a explicar entre lo teórico y lo experimental, ¿no? Estaríamos hablando más o menos de una distribución, suponiendo de esta forma. Estamos hablando de una distribución de barras. Bueno, brevemente, ¿no? Ya. En todo caso, si nosotros lanzáramos un dado, suponiendo, ¿no? 300 veces,
Ya. Suponiendo nosotros tenemos un dado y lo lanzáramos 300 veces y vamos a anotar en cada vez qué número ha salido, ¿no? Es decir, de las 300 veces que vamos a lanzar el dado, un ratito vamos a dividir. Vamos a tener, digamos, en un lanzamiento va a salir el número 2, en un lanzamiento el 1, el 3, el 4, sucesivamente, ¿no? 300 veces. En todo caso, vamos a obtener un siguiente gráfico, ¿no? Para cada dato. Por ejemplo, si salió 1, vamos a tener una frecuencia, suponiendo, ¿no? Hablando hipotéticamente que tuvimos un lanzamiento de 0, aquí está 0, ¿no? Y aquí está 1. Estaríamos hablando que tuvo un comportamiento de frecuencia relativa, aquí, ¿no? 5. En todo caso, tuviéramos aquí en el gráfico claramente todos los números que han salido, ¿no? Aquí falta 5 y 6, ¿no? Las veces que salió 1, las veces que salió 2, las veces que salió 3, las veces que salió 4, 5 y 6, ¿no? En todo caso, de esta forma estaríamos explicando el gráfico, el comportamiento al azar de un dado que es lanzado 300 veces. Así que aquí vamos a tener, ¿no? Así que aquí vamos a ver claramente cuánto ha sido la probabilidad de que sale el número 1 del dado lanzado 300 veces. Vamos a tener en este caso de 0,5, ¿no? Así que lo más probable va a ser de 5 totales, suponiendo, ¿no? Pero en la realidad no siempre se presenta de esa forma. ¿Qué sucede si lanzamos el dado 600 veces? Cuando lanzamos 600 veces, tal vez va a estar un poco más parejo. ¿Por qué? Porque van a tener más probabilidades de que, como son 6 lados, salgan relativamente casi la misma cantidad por cada lado, ¿no? Así que esta línea que les estoy graficando de aquí nos está hablando de un sexto, ¿no? 1,0, lo que sería la probabilidad teórica. En este caso sería lo que estamos obteniendo en la probabilidad experimental, ¿no? Y esto es lo que nos dice básicamente la ley de los grandes números, que mientras más veces hacemos un experimento, digamos 900, la frecuencia relativa, que es esta, o sea, la probabilidad experimental, se va a asemejar mucho más a la probabilidad teórica, ¿no? Esta es la frecuencia relativa experimental. Experimental, ¿no? Entonces, eso es lo que nos habla, muchachos, sobre la ley de los grandes números, que cuantas más veces sea lanzada el dado, nosotros vamos a poder acercarnos mucho más a lo que sería a la teoría, ¿no? Yo tengo aquí un pequeño conceptito que nos dice la probabilidad experimental tiende a la probabilidad teórica a medida de que aumente el número de repeticiones de experimento, ¿no? Entonces se podría decir que cuantas más veces se ha lanzado el dado, esta frecuencia va a ser un poco más acercada a la teoría, ¿no? Bueno,
Haciendo ya esa explicación, vamos a realizar un ejemplo. O sea, estaríamos hablando de que en la realidad podría escoger, por ejemplo, si tuviéramos 5.000 personas y las 5.000 personas lanzamos un dado, podríamos asegurar que como son 5.000 personas, de que un sexto de personas, cercanas a un sexto de las personas que lanzaron el dado, van a obtener un 1, ¿no? Entonces, para eso nos ayuda a entender esto de la ley de los grandes números. Así que, por lo tanto, lo vamos a realizar, eso ha sido de forma explicativa, ¿no? Ahora, de manera numérica, tengo aquí yo un ejemplo que nos dice de la siguiente forma. De una población de 25 elementos, ¿cuántas muestras? Estábamos hablando de muestras, ¿no? De 5 elementos pueden obtenerse. ¿No? Esta es nuestra pregunta. Y nos da dos condicionantes, que sería el inciso A, que nos dice sin repetición. Y el inciso B, que nos dice con repetición. Es lo que justamente estábamos hablando, ¿no? De la repetición. Bien. Sí. Nos está hablando de una población de 25 elementos. Estos 25 elementos pueden ser personas, estudiantes, libros, panes, etcétera, etcétera, ¿no? En este caso, vamos a tener, ya les había explicado en la anterior clase lo de la simbología, ¿no? Así que, como N mayúscula, vamos a tener las 25 personas, libros, etcétera, ¿no? Y 25 elementos. La población total, ¿no? Y nos dice cuántas muestras de 5 elementos. De estos 25, 5 elementos, 5 se van a obtener. Por lo tanto, mi n minúscula, perdón, va a ser igual a 5, ¿no? Así que de esta forma vamos a ir identificando para poder desarrollar el ejercicio. Así que por lo tanto estaríamos hablando de combinaciones. Lo que habíamos llevado en prueba es un... estamos aplicando la ley de los grandes números, pero estaríamos hablando de un ejercicio que nos está hablando en términos de probabilidad, ¿no? En este caso vamos a utilizar combinaciones. Ya habíamos avanzado igual, ¿no? Si importa el orden, cuando no importa el orden y demás. Así que en la parte superior de esta fórmula tengo n mayúscula y n minúscula, ¿no? Por lo tanto, va a ser 25 y 5. Esto lo vamos a desarrollar según la fórmula. En todo caso, va a ser para mí 25 factorial sobre n, ¿no? 25 menos n, que son una muestra, paréntesis,
Esto se va a convertir en factorial. Por favor, los que puedan ya pueden sacar nuestras calculadoras. Y por último, n minúscula factorial. En este caso va a ser 5, ¿no? En este caso me sale 53. Muestras. Estamos aplicando lo mismo de los temas pasados, ¿no, chicos? Pueden revisar los anteriores videos. Les explicaba más detallado lo que era la fórmula y cuando aplicamos combinaciones, permutaciones, variaciones, ¿no? Esto sería la solución del inciso A. Aquí nos está pidiendo sin repeticiones. Esto sería. Ahora lo que vamos a hacer es realizar el inciso B, que nos está pidiendo con repeticiones, ¿no? En este caso vamos a aplicar esta fórmula de la ley de los números, que sería una variación, ¿no? Primero, M y N teníamos, ¿no? En el anterior tema, podríamos desarrollar esta fórmula, ¿no? De diferentes formas. En cambio, aquí yo voy a hacer un cambio porque me está pidiendo con repeticiones. Entonces, M lo voy a pasar a multiplicar por N, ¿no? En este caso, M en el tema pasado para nosotros era lo mismo que M mayúscula, que era el total de la muestra, ¿no? En este caso que está presentado como 25. Así que en este caso vamos a reemplazar 25 y N minúscula se mantiene elevado a N minúscula, ¿no? En este caso se me hace 9.765.625. Uy, ya. Ya. Mm, bueno, ¿no? Y esto de igual forma van a ser las muestras. Ahora, nos está diciendo cuál es la probabilidad de una específica muestra en el ejemplo anterior. Esto es una condicionante que va debajo de este ejercicio del licenciado, ¿no? Bueno, chicos, de esta forma van a desarrollar, ¿no? Sin repetición. Estamos utilizando de forma normal una fórmula de combinaciones, que en este caso va a ser 25 sobre 5 y aplicamos la fórmula, ¿no? Y esto realizaríamos de una forma normal, ¿no? Que sería sin repetición. Y luego vamos a aplicar lo que sería con repeticiones,
estaríamos multiplicando básicamente, ¿no? Lo que sería el tamaño de la muestra por el número de los elementos que vamos a obtener. Porque se van a repetir 25 veces 5, ¿no? Entonces, de esta forma estaríamos hallando ambos incisos. Ahora vamos a aplicar lo que sería... Y, chicos, al chat ya terminado de colocar, ¿no? Voy a colocar web. Listo, ya. La siguiente condicionante que nos dice del ejercicio como complemento es una pregunta, la cual dice, ¿cuál es la probabilidad ¿cuál es la probabilidad de una específica muestra? ¿Listo? En este caso, la probabilidad de solo una específica muestra, vamos a desarrollar de la siguiente forma. Nos está pidiendo de solo uno, ¿no? Para el inciso A, que nos repite, que dice sin repeticiones, nos dice una sola muestra. Por lo tanto, colocamos uno como denominador, numerador, perdón, y como denominador colocaríamos el resultado que teníamos, ¿no? Sin repeticiones, que era de 53.103, ¿no? Bien. Y esto sacamos la operación en la calculadora. Sale 0,4 ceros 1882, ¿no? Esto es para el inciso A. Para el inciso B vamos a realizar de la misma manera, ya que ya hemos hallado con repeticiones y nos pide aquí de una sola muestra específica, de solamente una. Por lo tanto, vamos a hacer la misma división, una sola muestra dividida en el número de repeticiones, ¿no? Que en este caso era el 25 del total de muestras y los 5, ¿no? En este caso eran 9.765.620. Y el total de esto me sale 0,6 ceros 1024. Bien. Ahora, ¿qué es lo que podríamos determinar de acuerdo a estos dos últimos incisos que hemos ido desarrollando? Básicamente diríamos que la probabilidad de elegir una sola muestra específica de estos 25 en ambos casos es muy baja. La probabilidad es del 0,00018,82, ¿no? Entonces estaríamos hablando que la probabilidad de escoger un elemento sin repeticiones es del 0,01882 y de 0,01024, ¿no? En todo caso, son probabilidades bajas para este ejercicio, ¿no? Esto es lo que estaríamos determinando de ambos incisos, ¿no? Bueno, chicos, ya me ha salido el anuncio
de que se está acabando el tiempo. Vamos a volver a ingresar, por favor, para realizar otro ejercicio. Chicos, volvemos a ingresar, por favor. Tema de Chekhov. Este teorema Recording in progress. por ruso, que tiene por nombre el mismo nombre del teorema o de la fórmula que sería Chekhov. Por lo tanto, esta fórmula nos está explicando la probabilidad de X, ¿no? Vamos a colocar. Nos dice que esto es igual a que la fórmula es 1 menos sigma. En algunas fórmulas, en algunos libros, esta fórmula está como con K. Al cuadrado, ¿no? Y aquí nos dice que está multiplicado por el 100 de todas las observaciones. Así que este porcentaje nos dice que puede ser mayor al número mayor que 1, ¿no? Así que, bueno, tenemos la fórmula de 1 menos al cuadrado, ¿no? Este sigma puede ser, por ejemplo, 1. A veces en algunos libros está presentado de esta forma, que sería 1 menos 1 en vez de sigma sobre k al cuadrado, ¿no? Y el porcentaje total. De todas formas, es básicamente lo mismo. El licenciado maneja de la siguiente manera, que sería la probabilidad de X promedio. Este sombrito saben qué significa promedio. Menos mu, una muestra. Igual que, esto es igual a 1 menos menor igual que y nuestro cuadrado. Esta simbología también ya lo hemos explicado la semana pasada, ¿no? Al cuadrado. Ahora, haciendo la aclaración ya de esta fórmula de la ley de los grandes números, vamos a realizar el ejemplo. Que de igual forma no es tan difícil el ejemplo. Una población de utilidades de empresas con desviación típica de 1500
vamos a hablar en términos de bolivianos. Se extrae, dice, la muestra de 750 unidades. Real igual número de pesos, ¿no? Y aquí uno de los condicionantes del ejercicio que nos da el inciso A, nos está pidiendo cuál es la probabilidad de que la media muestral es de 150 bolivianos. Y nos está diciendo 50 utilidades correspondientes, ¿no? En este caso, esta sería nuestra N, que sería la muestra, ¿no? de la población, que serían 750. Entonces, de cuál había que la media muestral no difiera en más de 150, ¿no? Por lo tanto, serían bolivianos. ¿Listo? Es como un E al revés. Listo. Ahora vamos a aplicar esta fórmula, iniciado. Por lo tanto, vamos a tener, no estamos hablando igual de probabilidades, vamos a desarrollar la misma forma. ¿Cuál será la probabilidad de que X, el promedio, ¿no? Estamos hablando del promedio, menos mu, ¿no? Esa simbología sea mayor, sea menor, y reemplazamos este dato que nos dice cuál es la probabilidad de la media de la muestra, ¿no? Que no difiera en más de 150. En ese sector vamos a reemplazar de nuestra forma. Esto va a ser igual a que ya. Y aquí aplicamos la segunda parte de la fórmula que nos dice que es igual a 1 menos la desviación típica, que es representada por sigma elevado al cuadrado. Y nuestra desviación típica la encontramos aquí en el ejercicio, en este caso sería 1500, ¿no? Y de igual forma, tenemos aquí nuestros datos. Copiamos. Todo esto vamos a tener el denominador, nos está explicando que es
N, ¿no? En este caso sería N, tal cual aquí nos expresa 750. 750, ¿no? Y vamos a multiplicar por la condicionante que tenemos en el inciso A, que sería 150. Multiplicado por 150. Y todo esto va a ser elevado a cuadrado. Tal cual nos dice, que sería X promedio menos la muestra 150. Esto va a ser igual realizamos operaciones 1500 a 150 al cuadrado multiplicado ese resultado por 150. 150. A mí me sale 0,8667. 0,7, ¿no? Este es el resultado que tendríamos una vez aplicando la fórmula, pero como nos está hablando en términos de en porcentaje, y porcentualmente estaríamos hablando de 86,67, ¿no? Por ciento. Bien, ¿qué es lo que queremos expresar haciendo todo este procedimiento matemático? Diríamos que la probabilidad de que la media muestral no difiere en más de 150 bolivianos que nos está solicitando de la media poblacional en utilidades del 86,7%, ¿no? Esto es de la utilidad, ¿no? Esto tuviéramos para el inciso A. Vamos a guardar y nos vamos al inciso B. ¿Qué nos está expresando el inciso B? Nos dice, si se desea que el 99% de las muestras la media muestral y la media poblacional y la media poblacional boliviana. Bien, boliviana, ¿no? Esa es nuestra siguiente pregunta que nos dice, ¿cuál debe ser el tamaño de la muestra? Ya. Para realizar el inciso B, vamos a aplicar la misma fórmula y realizar el mismo procedimiento. Vamos a colocar la probabilidad del promedio, ¿no? De X, por así decirlo, con el sombrerito, una rayita, de la muestra. Esto es que es menor o igual que de 100, ¿no? En este caso, nuestro dato sería 100.
En este caso de nuestros datos, listo. Bueno, esto lo vamos a encerrar en paréntesis, va a ser igual aquí a 1 menos la varianza que sería, está representada como sigma al cuadrado, ¿no? Se va a mantener los 1500 porque estamos hablando del mismo ejercicio. Aquí están nuestros datos, ¿no? Estos dos datos son los que se van a mantener. Los datos que se van a cambiar van a ser este y este que tenemos aquí, ¿no? De acuerdo a la condicionante del ejercicio que nos esté dando. Por lo tanto, vamos a aplicar con ¿no? Sigma al cuadrado sería la varianza, va a ser mis utilidades y evidentemente esto es elevado al cuadrado, ¿no? Ya les había explicado, ¿no? Para sacar la varianza, eh, prácticamente es la varianza elevada al cuadrado, ¿no? Y lo que se hace se eleva al cuadrado, ¿no? Por eso es que siempre se va a elevar la parte inferior, que era el tamaño de la muestra, que en este caso era n, nos, nos sigue, ¿no? Pero en este caso no tenemos lo que sería n como lo tenemos en el anterior inciso, que aquí nos está explicando que es 750, ¿no? Dice, ¿cuál es la probabilidad de que la media de la muestra no difiere en más de 150, ¿no? Nos está dando una condicionante de la media poblacional de las utilidades, ¿no? En este caso no tenemos aquí el dato, solo nos está explicando que nos dice que no difieran en más de 100, ¿no? Así que por lo tanto colocamos n y entre paréntesis lo que esa simbología, por lo tanto sería 100 elevado al cuadrado, ¿no? Así que, bueno, aquí claramente nos dicen, y se desea que el 99% de las muestras, 100, ¿no? O sea, nos están aconsejando que no sea más allá de 200. Por lo tanto, nos está pidiendo que esta probabilidad eh, sea del 99%. Por lo tanto, 99%, ¿no? Pero para poder manejar aquí al ejercicio tenemos que manejar en los mismos, por así decir, términos. Así que yo lo voy a convertir en decimales. En este caso va a ser 0,99, ¿no? Estamos expresando toda esta función en la condicionante, ¿no? Tiene que ser menor a 100, ¿no? Aquí está la parte. Y nos está hablando de la media, de la media de la muestra, ¿no? Entonces es por eso que yo lo estoy expresando la condicionante que nos pide el 99% y para poder manejarlo mejor lo estamos convirtiendo en decimales. Por lo tanto, vamos a copiar de igual forma como se encuentra la parte de aquí arriba, ¿no? Sería 1 menos 500 elevado al cuadrado sobre n, que no tenemos este dato, y 100 elevado al cuadrado, ¿no? Por lo tanto, van a ver que tenemos aquí una variable que no está sustituida, en este caso va a ser n, y naturalmente vamos a pasar a despejar este dato para que así podamos tener el tamaño de la muestra. Nos dice cuál debe ser el tamaño de la muestra. Entonces tenemos que saber el tamaño de la muestra, ¿no?
el tamaño de la muestra es expresada en n minúscula. Entonces, es por eso que vamos a pasar a desviar, diré a despejar este n, que sería el tamaño de la muestra. Pero para antes despejar y hacer un poco más fácil, yo voy a hacer operaciones. En este caso, tenemos los 1500. Los 1500, estos están sobre n minúscula multiplicada por 100 elevado al cuadrado, ¿no? Estos 1500 también están elevados al cuadrado. Así que esto va a ser igual a estoy pasando de un miembro al otro miembro, ¿no? Para poder despejar n. Estoy pasándole al lado izquierdo. Así que estaríamos hablando cuál es el tamaño de la muestra, ¿no? Por lo tanto, este que está multiplicando lo vamos a dividir y mi resultado va a ser sobre 1, ¿no? 0,01. Y vamos a seguir despejando. En este caso, voy a agarrar ya n solito. Y estos que estaba multiplicando va a pasar a dividir. En este caso, ahorita este está dividiendo, por lo tanto va a ser 0,01. Y copio lo que está en el denominador, que sería 100 elevado al cuadrado, ¿no? Y como numerador voy a copiar tal cual está aquí en la parte superior. En este caso sería 1500 elevado al cuadrado, ¿no? Entonces, de esa forma, vamos a ir desarrollando, ¿no? Esto por uno va a ser 0, aplicando todo, ingresar todo esto, y en este caso va a ser 22.500. ¿No? Ese sería el resultado. No, en todo caso, lo voy a despejar un poquito para mandarles la foto, ¿no? De respectivo. Listo. Bueno, ¿qué es lo que vamos a expresar en cuanto a este ejercicio? Nos dice, en este inciso nos dice, si se desea que el 99% de las muestras de la media muestral y la media poblacional no difieran en más de 100. Entonces colocamos, ¿no?, la condicionante de menor o igual que a 100 y nos está pidiendo la media muestral y la media poblacional, ¿no? Aquí tenemos la media que se está representado por X con una rayita, menos la muestral, ¿no? En este caso, esta probabilidad yo la estoy identificando y la estoy englobando en el 99%. Para poder realizar el ejercicio, lo que hice es convertirlo en decimales y voy a continuar con el llenado de la fórmula de forma normal. En todo caso, hemos llegado a este resultado que es 22
vez de esta forma. N en todo caso nos sería 22, 500, ¿no? Esto, perdón, el número de esta muestra que nos dice cuál debe ser el tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra que nosotros tenemos que sacar, que sea menos, que no sea más de 100 bolivianos, mejor dicho, tiene que ser 22.500, ¿no? Ese es el total, muchachos. Por lo tanto, este es el tamaño de la muestra. Bueno, muchachos, preguntas hasta aquí sobre la fórmula, algo. Las personas que no se han olvidado colocar sus nombres en el chat, por favor, colóquenle ahora para que lo pueda guardar. Entonces, esto de acá cuadrado, 22.500, ¿no? Entonces, chicos, ya que no hay ninguna consulta, ¿qué es lo que hemos querido? Voy a hacer un pequeño resumen, ¿no? ¿Qué es lo que hemos querido hacer en lo que dice el inciso A? Nos dice cuál es la probabilidad de que la media muestral no difiera en más de 150 bolivianos de la media poblacional de las utilidades, ¿no? En este caso nos está pidiendo cuál es la probabilidad de la media muestral, ¿no? Y nos está poniendo el condicionante de que sea que no sea más de 150 bolivianos. Entonces es por eso que nosotros estamos desarrollando a cabalidad la fórmula, ¿no? Esta fórmula se puede acondicionar de acuerdo a lo que nos esté pidiendo el ejercicio. En este caso nos está pidiendo la probabilidad de la media muestral, ¿no? Y nos dice que no sea más de 150 bolivianos, ¿no? Entonces, nos dice cuál es la probabilidad de la media muestral. Y la media muestral en este caso es de 750 bolivianos, ¿no? Y estos 750 bolivianos no deben diferir más de 150. Es por eso que hemos aplicado a cabalidad la fórmula. En cambio, en este inciso B nos dice, si se desea que el 99% de las muestras de la media muestral y la media poblacional no difieran en más de 100 bolivianos, ¿no? Entonces aquí nos dice cuál debe ser el tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra en el inciso A es 750. Y queríamos que este 750 no difiera probabilísticamente más allá de 150 bolivianos. En cambio, aquí nos está mencionando cuál es el tamaño de la muestra, ¿no? Esa es la diferencia. Aquí ya tenemos el tamaño de la muestra porque no nos está pidiendo el tamaño de la muestra, nos está pidiendo que no difiera. En cambio, en este ejemplo, nos está pidiendo el tamaño de la muestra. Entonces, cuando les pidan y les hablen de tamaño en el examen, alguna práctica, lo que sea, ustedes tienen que venir a la mente que les está pidiendo la variable n minúscula, ¿no? En todo caso, tratan de llenar la fórmula de donde sea, sacan datos y tratan de poner, ¿no? En cambio, si les dice cuál debe ser el tamaño de la muestra, ustedes de antemano tienen que imaginarse que nos está pidiendo la variable n minúscula. Por lo tanto, ya tienen un vistazo de que tienen que despejar n minúscula de la fórmula, ¿no?
Como les iba diciendo, esta fórmula se puede acondicionar de acuerdo a lo que los incisos nos puede pedir. Por ejemplo, en otro inciso nos pueden pedir, digamos, la desviación. ¿Cuál es la desviación, no? Y en ese caso vamos a, como quien diría, despejar la desviación que es representada como sigma al cuadrado, ¿no? Así que aquí nos da la autocondicionante que nos dice si se desea que el 99% de las muestras de la media muestra, ¿no? Como les decía, en esta parte estamos expresando lo que serían las medias, ¿no? La media, y la media, ya sabes, está representado la media aritmética, ¿no? Es un nombre completo, está identificado con una X, ¿no? Con una raíz. Aplicamos, ya que nos está hablando de medias, el 99%, ¿no? Es por eso que utilizamos esta fórmula de esta forma en este inciso, ¿no? Ustedes tienen que ir acondicionando de acuerdo a lo que les vaya a pedir los incisos. Ya, como por así decir, los datos en la fórmula, sino que con cada inciso tienen que tratar de analizar qué es lo que les está pidiendo, ¿no? Bueno, muchachos, estos serían los dos ejercicios de esta clase. Les tengo que enviar los videos de las clases pasadas, ¿no? He tenido un poco problemas con Drive, pero ya lo estoy resolviendo. El día de hoy, a más tardar mañana en la mañana, ya van a tener los ejercicios en Classroom. Y la siguiente clase vamos a continuar con estos ejercicios del tema y vamos a hablar más de distribuciones. Espero que hayan logrado entender, ¿no? Esta parte no es muy complicada, por así decir. Y bueno, chicos, nos queda un minutito. ¿Alguna sugerencia, algo para antes de terminar la clase? No, solo las personas que faltaban, les dije.